Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Es maravilloso seguir creciendo en la meditación de la palabra de Dios. En este día corresponde el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les insistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor estará contra ti y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vemos cómo la obra de Dios va avanzando y el Espíritu de Dios extendiendo el mensaje a través de sus hijos a cada región por donde iban. Vemos una iglesia en Antioquía de Siria, donde había profetas y maestros. Entre ellos se encuentran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, Herodes, que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice que estos eran profetas y maestros, pero hacían una cosa: antes de enseñar, antes de profetizar, estos ministraban al Señor. Es interesante que la tarea principal a la que nosotros hemos sido llamados es a ministrar a Dios. Cada creyente, sin importar el cargo, el ministerio que pueda ocupar en la iglesia, su tarea primordial es ministrar al Señor. Es levantarnos cada mañana y rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón delante de Él, decirle nuestro amor, declararle nuestra pasión y nuestra dependencia a Él. Y es en esos momentos que el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando meditamos las Escrituras, cuando tenemos una comunión personal. Y fue cuando el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y estos dos varones, Bernabé, un hombre lleno de compasión, y Saulo, un hombre instruido en la palabra y elocuente y poderoso en la enseñanza. Ambos conforman el primer equipo misionero formal de la iglesia y son enviados por una iglesia. Qué importante que cada persona que es lanzada al ministerio tenga el respaldo de una congregación. Qué importante que cada persona que es apartada al ministerio reciba la aprobación de Dios primeramente y de los líderes de la iglesia.
Es muy común que algunas personas se lancen a la aventura sin tener una confirmación de Dios, ni tener la aprobación de su iglesia. Es lo más peligroso que una persona puede hacer. Estos empiezan a recorrer los lugares cercanos, se llevan a Juan como ayudante, y el primer lugar donde llegaron era a Chipre. Es interesante porque Bernabé era de Chipre. Muy probablemente que Bernabé dijo: vamos a anunciar el evangelio a mis paisanos, a mi gente. Y eso es bueno, que cada uno de nosotros podamos dar testimonio a las personas que nos vieron crecer, de donde nacimos, para que ellos puedan ver y recibir el testimonio de Dios. Y por supuesto, seguir avanzando. Cuando llegaron a la isla de Pafos, hallaron a un falso profeta judío llamado Barjesús. Qué interesante. Era un falso profeta y además era mago, era un hechicero. Era una persona que había mezclado en un sincretismo religioso un montón de prácticas erróneas con las prácticas judías. Su nombre es un nombre realmente interesante. Bar, esa raíz que significa hijo. Jesús significa salvación. Bar Jesús es un nombre compuesto, significa hijo de salvación. Pero más adelante, cuando Pablo lo amonesta, porque este Bar Jesús está inquietando al procónsul Sergio. La autoridad de ese lugar se había interesado por el mensaje que Pablo y Bernabé estaban predicando, pero hay una persona que lo está inquietando y le está apartando de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, ahí por primera vez cambia la escritura, le cambia el nombre de Saulo, que también es Pablo. Lleno del Espíritu Santo, le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Si el significado de su nombre es hijo de salvación, este mago y este hechicero, este falso profeta, no vivía para anunciar salvación, era un hijo del diablo. Pablo se lo dijo claramente: tú no eres hijo de salvación, tú eres un hijo del diablo, que estorbas, que no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es importante que cuando hay personas que pretenden ser alguien en el evangelio y que lo único que hacen es confundir a otros, es disuadir y arrastrar a otros hacia sus falsas creencias y hacia el mismo infierno, que haya personas valientes como Pablo, que puedan confrontar con la verdad, con entereza, con valentía. Hay personas que no dicen la verdad por temor, pero no tenemos que callarnos, sobre todo cuando se trata de la salvación de la gente. Hay que ser valientes, hay que ser confrontativos. El evangelio confronta, el evangelio libera. Y tenemos que ser valientes al hablar. Y cuando Pablo habló, incluso mandó una sentencia y dice: estarás ciego por algún tiempo. Hasta que el hombre pide por favor que alguien le conduzca, y la gente creyó, el procónsul creyó y la gente de su alrededor. Cuando tú te dispones a ser usado por Dios, Dios te va a respaldar con señales y prodigios. Nota, Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuándo eres lleno? Cuando ministras al Señor, cuando amas al Señor, cuando pasas tiempo con Él. Comenzar el día con tu TCD es una manera maravillosa para buscar de Él y de la llenura de su Espíritu. Que el Señor te bendiga.